para que Él muera por nosotros, se pone en lugar nuestro. Y nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, gracias a esa sustitución, nosotros hoy día tenemos vida. Entonces ese cambio que se produce de ponerse en el lugar de otro, el Señor cuando le habla a los discípulos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, le está diciendo: ustedes tienen que ponerse en el lugar del otro. En este sentido, ustedes no esperen ser servidos, ustedes no esperen adquirir los mejores asientos, ustedes no esperen estar en lugares de privilegio. Lo que nosotros tenemos que hacer es servir. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como decíamos esa palabra por, a cambio de muchos. Entonces nuestro Señor vino a morir en nuestro lugar. Lo que nosotros teníamos que pasar, Él lo pasó. Por causa de nuestra maldad y nuestro pecado, nosotros tendríamos que haber sido abofeteados, encarcelados, escupidos, crucificados. Pero el Señor pagó, como sustituto nuestro, pagó lo que nosotros teníamos que pagar. En este caso, Cristo ocupa nuestro lugar. Cristo ocupa nuestra sentencia. Él es nuestro sustituto. La sustitución, en cierta forma, no es un tema neotestamentario, solamente el Nuevo Testamento. La sustitución viene del Antiguo Testamento. El Señor proveyó para los israelitas en los días del sacrificio, de las fiestas, lo que era la sustitución. ¿Se acuerdan cómo era este sistema de la sustitución? ¿Cuándo se ve reflejada la sustitución en las fiestas del Antiguo Testamento? ¿En qué momento se sustituye? Para traspasar los pecados al Cordero. Exacto, en este caso de los sacrificios, ¿cierto? Sacrificio de un chivo expiatorio que pasa a ocupar el lugar del pecador, del ofensor. En Levítico 16, versículo 5, Levítico 16, versículo 5, vamos a leer, a ver, lo tengo acá, Levíticos 16, versículo 5. Lo voy a leer acá en el texto. Dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos. A ver, le explico. Para el sacrificio del día de la expiación, el sacerdote tenía que tomar un cordero por él, para sacrificarlo, para en este caso expiar su culpa, su propia culpa, y así presentarse delante de Dios. Pero también del pueblo de Israel, tenía que tomar 2 animales, en este caso de la congregación de Israel, tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. 2 machos cabríos y un carnero. ¿Ya? Entonces, con un carnero se hacía el holocausto, una ofrenda consumida en el altar, y la expiación, 2 machos cabríos. Para expiación, uno era degollado con su sangre derramada sobre el lugar santo, el lugar santísimo, para expiar los pecados del pueblo, y el otro, macho cabrío, servía para poner las manos sobre ese carnero. Ponían las manos sobre ese animal, confesaban los pecados del sacerdote y del mismo pueblo, confesaban todos los pecados, todas las iniquidades del pueblo sobre ese macho cabrío. O sea, ese macho cabrío le traspasaban todas las maldades, todas las iniquidades, todos los pecados del pueblo, se lo traspasaban a ese macho cabrío. ¿Y qué es lo que hacían con ese macho cabrío? Lo llevaban, era guiado por una persona específica, al desierto, un lugar desolado, y lo dejaban irse. ¿Qué es lo que simbolizaba eso? Que a través de esa huida, de esa salida de ese macho cabrío a un lugar desierto, así los pecados del pueblo eran apartados, alejados de la presencia de Dios. Esto canta el pueblo.
El texto dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Muchos se preguntan: ¿quién será Azazel? Bueno, dentro de lo que buscamos referente a lo que es Azazel, a ver, lo tenía por acá. Azazel, este macho cabrío, que significa literalmente Azazel, o macho cabrío de escape, significa Azazel, macho cabrío de escape, representaba la actuación sustitutiva de llevar el pecado y la total remoción del pecado mismo, que serían posteriormente realizadas plenamente por Jesucristo. O sea, es un comentario de la Biblia MacArthur. Este Azazel, o este macho cabrío del escape, se le llama así, el macho cabrío del escape se le llama Azazel. Era sacado fuera del campamento, fuera del pueblo, a un lugar desértico, para que así se llevaran los pecados y actuara como una sustitución de los pecados del pueblo para con Dios. Y en otras palabras, este tipo de sacrificio, este tipo de ceremonia, de ritual, se hacía con esa intención de que el pueblo quedara limpio de pecado. Así también Cristo fue en cierta forma nuestro macho cabrío, en el cual, según Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, imagínense todo el castigo que teníamos que recibir nosotros para obtener paz. Dice el texto: el castigo de nuestra paz, lo que nosotros teníamos que pasar para obtener paz, cayó sobre él. Molido fue por nuestros pecados, herido fue por nuestras rebeliones. O sea, todo cayó sobre él. Él fue nuestro macho cabrío, él fue nuestro sustituto, aquel que produjo el reemplazo para que Dios no nos castigara a nosotros, sino que lo castigara a él. Por lo tanto, si en él nosotros tenemos perdón de pecados, en él también nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Solamente en él. Ahora, esta sustitución que hace el Señor, ¿sobre quiénes lo hace? Sobre qué tipo de personas en el mundo. ¿Sobre todo el mundo? Sobre los salvos, Señor. Sobre los creyentes o los salvos. Ahora la pregunta es, porque podríamos leer texto que dice: porque el Señor vino, como dice el texto de San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree. Entonces muchos podrían hacer una referencia y decir: no, si el Señor murió por todos. Sí, efectivamente el Señor muere por todos, pero su salvación se hace efectiva solamente en los salvos. En los que creen en él. En los que creen en él, justamente. ¿Por qué les digo esto? Porque referente a la muerte expiatoria de Cristo, podríamos decir que si Él muere por todos y uno no se salva, significa que la muerte de Cristo fue insuficiente. No pudo suplir esa necesidad de salvación. No era capacitada, parece, para salvar, porque la persona se perdió. Por lo tanto, si bien la sangre de Cristo, la muerte de Cristo es suficiente para toda la gente, para todo el mundo, pero solamente se aplica o es eficiente para los salvos. Es suficiente para todos, alcanza para todos, pero es eficiente, se lleva a cabo solamente en los salvos. Eso hay que dejarlo bien claro. Romanos 5, versículo 6 dice: ¿por quiénes murió Cristo? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles, o sea,
Nosotros cuando éramos totalmente pecadores, Cristo, a su tiempo, en este caso en el tiempo de Dios, cuando Dios lo envía, muere por los impíos, en este caso por nosotros, por todos aquellos que hemos creído en Cristo, que venimos de esa condición pecaminosa. Por lo tanto, ¿en qué condición el Padre nos salva? Condición de muerte. Condición de muerte, de pecado. O sea, éramos, como dice el texto, impíos. Una persona impía es una persona apartada totalmente de Dios. Y impío viene de esa desinencia de lo que es pío, significa una persona bondadosa, buena. Impío quiere decir lo contrario, una persona contra la bondad, contra lo bueno. Nosotros éramos impíos, éramos totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Y en esa condición el Señor envió a su Hijo, bajo esos parámetros. O sea, no esperó el Señor que nosotros fuéramos buenos para morir por nosotros, sino que lo envió aún sabiendo que le aborrecíamos. Y ahí es donde causa más relevancia cuando el Señor le habla a los creyentes, a sus discípulos, les dice en el Sermón del Monte, por ejemplo, les dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo, cualquiera que aborrece a su hermano ya es culpable de juicio. Oíste que fue dicho, amad, o el texto dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por aquellos que os calumnian, os persiguen, bendecid. Y así lo hizo el Padre, así lo hizo el Señor. El Señor, cuando nosotros no le buscábamos, nos amó. Cuando nosotros le aborrecíamos, nos buscó. Cuando nosotros le rechazamos, el Señor nos recogió. Entonces, esa palabra que el Señor le dice a los discípulos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, ¿para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque el Padre lo hizo. El Padre hizo aquello. Y el Señor les dejó el ejemplo, bueno, a ellos, a los discípulos, tanto también al día para nosotros. Por lo tanto, la salvación que hace el Señor o la sustitución para nosotros es maravillosa. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, siendo un pecador, en que siendo aún pecadores, siendo aún, no cambiando, siendo aún pecadores, a pesar de ser aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, es increíble que el santo Hijo de Dios, a pesar de ser santo, muera por los pecadores, por los malos. Y el santo ser, el santo Dios, viene y se hace como pecador, para que los pecadores, aborrecedores de Dios, fueran santificados. Es el troque que se hace, el cambio, el ponerse en lugar de. Entonces, el santo se hace pecador para que los pecadores fueran santificados. Este tema de la sustitución es muy